Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas ustedes al Gabinete de las Bestias Ocultas. Como pueden ver, vamos a hablar de estas criaturas tan preciosas que son los vampiros, pero no como criaturas de ficción, ni de colmillos, ni de capas gigantescas, el básico de Transilvania, sino que lo vamos a ver desde una lógica profundamente más humana, desde una forma de vínculo y también la manera en cómo nos relacionamos con el otro cuando el deseo, el miedo y la necesidad se llegan a enredar. Porque, ¿qué pasa cuando el amor deja de ser encuentro y se convierte en una extracción? Cuando el vínculo ya no circula, sino que drena. Cuando necesitamos tanto al otro que empezamos a desaparecer dentro de la relación. Porque este no sería un episodio tan original de nosotros, sin proyectarnos, por supuesto. Vamos a hablar un poco de relaciones simbióticas, vínculos que no toleran la separación, amores que prometen eternidad, pero que pues ya saben, terminan deteniendo la vida. Esto no es para señalar monstruos como tu ex, sino para entender por qué estas dinámicas existen, cómo se sostienen y qué nos dicen de nuestra propia forma de amar. Soy Jacqueline Romero, psicóloga en formación, y me encuentro sola con mi soledad porque el desgraciado dirijillo del psicópata en formación se encuentra justo secuestrado por su propio súcubo. Antes que todo y antes que nada, me gustaría hacer la advertencia de que este episodio es muy probable que quede muy denso. Es muy teórico y trato de explicarlo todo, pero tampoco puedo explicarlo todo. Porque sería todavía más denso. Así que bajo advertencia no hay engaño. Y también que pues no quiero irme a la clásica explicación de los vampiros que todo el mundo se sabe, y porque ya hay medio YouTube está lleno de un chingo de videos de información al respecto de esto. Me voy a ir hasta cierto punto en partes de la historia. También lo voy a ir relacionando con psicología al mismo tiempo, ya que pues estamos solos, bueno, estoy sola aquí explicando esto, ahora no hay un psicópata en formación para formar, entonces, pues vámonos recio. Bien, cuando intentamos rastrear el origen de los vampiros, lo primero que debe aclararse es que no estamos frente a una figura nacida de la imaginación literaria y tampoco del simple folclore fantástico. El vampiro surge como una construcción cultural un poquito más compleja. Está profundamente vinculada con la manera en que las sociedades humanas han intentado explicar la muerte, las enfermedades y la persistencia del cuerpo más allá de la vida. Antes de que el vampiro se convirtiera en un conde elegante con capa, ya saben, la básica imagen de Drácula, pues ya existía como una respuesta simbólica del terror que provoca aquello que no puede ser comprendido y mucho menos controlado. Las primeras manifestaciones vampíricas aparecen justo en civilizaciones mesopotámicas, particularmente en Sumeria, Akkad y Babilonia, entre el cuarto y el segundo milenio antes de nuestra era. En estos contextos, no encontramos aún vampiros en el sentido estricto, más bien como figuras demoníacas nocturnas como Lilith, que justo era una entidad demoníaca nocturna de la mitología mesopotámica que se asociaba con el viento, el deseo y la enfermedad. Esta figura simbolizaba el miedo a la sexualidad y a la vulnerabilidad del cuerpo durante la noche. También estaba este otro personajazo llamado Lamashtu, quien era una diosa demonio mesopotámica vinculada a la muerte infantil y el daño a las mujeres embarazadas. Ambas atacaban durante el sueño, robaban la energía vital y se ensañaban especialmente con mujeres embarazadas, recién nacidos y pues hombres jovenzuelos. Estas criaturas no bebían sangre como tal, pero su función era esencialmente la misma, que pues es quitar la vida de los vivos mientras permanecían invisibles y activos durante la noche. O sea, bueno, los personajes demoníacos. Ellos eran invisibles y activos durante la noche. La elección del momento nocturno no es una casualidad. Esto es porque el sueño representa un estado de absoluta vulnerabilidad y
pues la muerte súbita, especialmente en los niños. Yéndonos hacia la Grecia antigua, el imaginario se transforma un poco más, pero no desaparece, porque tenemos figuras como Lamia o Empusa, que introducen un elemento decisivo que es el deseo. Recuerden que Lamia es castigada por los dioses y privada de sus hijos, cosa que también le sucede a Lilith, por cierto, en otro mundo, por así decirlo, y que pues es considerada la reina de los vampiros. Y se convierte en un monstruo, hablando de Lamia, que devora niños y seduce hombres jóvenes. Aquí la criatura nocturna ya no es solo una explicación de la muerte, sino también una advertencia moral. El vampiro primitivo griego encarna el miedo a la sexualidad femenina, como siempre, no regulada, y a la maternidad fallida, convirtiéndose en un símbolo de transgresión. Ahora, en estos relatos, la vida no se roba únicamente a través de la sangre o la energía, sino mediante el eros, porque aparece como una fuerza capaz de destruir al sujeto. Roma hereda esta tradición y la adapta a su propia lógica con figuras como las estriges. No estoy segura si se pronuncia así, quiero pensar que sí, pero estas son criaturas nocturnas aladas que atacan infantes y estos sí chupan sangre, introduciendo con mayor claridad la idea de que la sangre es la portadora del linaje, la continuidad y la vida social. Sin embargo, es en la Europa medieval donde el vampiro adquiere la forma que hoy reconocemos totalmente clara. Entre los siglos X y XVII, en un contexto marcado por benditas epidemias que eran muy constantes, guerras, alta mortalidad infantil y una comprensión muy rudimentaria del cuerpo humano, que pues el cadáver se convierte en un objeto profundamente inquietante, las comunidades observan que algunos cuerpos no se descomponían como se esperaba, pues se hinchaban, sangraban por la boca, parecían conservar cierta elasticidad o emitían sonidos al ser manipulados, cosa que hoy entendemos como un proceso totalmente natural de la descomposición, era interpretado entonces como una evidencia de actividad post-mortem. Qué chistoso, ¿no? Imagínate el cuerpo emitiendo flatulencias y que por eso ya pensaras que era un vampiro, ¿no? En este escenario, los vampiros surgen como el muerto que no acepta su condición, aquel que regresa para dañar a los vivos y que además de todo suele ser alguien socialmente marginado en la vida. Suicidas, herejes, excomulgados, brujas o personas con deformidades físicas. No sé si también se incluían los zurdos aquí porque cosas de la época, pero bueno, podría ser. Europa del Este se convierte en el epicentro de esta creencia por una conjunción específica de factores culturales, religiosos y médicos. En regiones como Serbia, Bulgaria o Rumania se desarrollan rituales precisos para, digamos, neutralizar, entre comillas, a los vampiros. Ya se la saben, estacas, decapitaciones, enterramientos boca abajo, el uso de ajo, hierro. Lejos de ser prácticas irracionales, estas acciones funcionaban como rituales para tener un control al miedo colectivo. Al realizar estos rituales para intervenir el supuesto cuerpo del vampiro, la comunidad recuperaba una sensación de orden frente a la amenaza. Este control de como cuando tú eras niño y que pedías dormir con una pequeña lamparita o un foquito para que pues te protegiera de los monstruos, algo así. El punto culminante de este proceso ocurre en el siglo XVIII. Más o menos por ahí de 1720 y 1750 hubo casos de dos personajes que probablemente voy a decir muy mal su nombre. Uno de ellos es Petar Blagojević, quien era un campesino serbio cuya muerte dio origen a uno de los primeros casos documentados oficialmente del vampirismo. Este sujeto es acusado de regresar de la tumba para causar la muerte de los miembros de su comunidad. También había otro sujeto llamado Arnold Paole, I don't know, un soldado serbio cuya supuesta conversión en vampiro tras morir de una forma muy violenta, provocó investigaciones médicas más formales en el Imperio Austrohúngaro. Y esto consolidó
el vampiro como un problema registrado por la ciencia de su época. O sea que gracias a estos dos señores, que pues son investigados oficialmente por autoridades del Imperio Austrohúngaro, pues médicos, cirujanos y funcionarios documentan cuerpos con sangre líquida y escasa descomposición. Estos informes circulan por Europa en gacetas científicas. Lo verdaderamente significativo de este merequetengue no es precisamente la creencia en vampiros, sino el hecho de que el vampiro entra al discurso científico y durante un breve momento histórico, la superstición y la ciencia parecen hablar el mismo idioma. A esto se le suma el impacto devastador de las enfermedades epidémicas, como la preciosa tuberculosis, que de hecho ofrece un ejemplo particularmente claro, porque las personas enfermas se volvían pálidas, muy delgadas, tosían sangre y morían lentamente, mientras otros miembros de la familia enfermaban después. En este contexto, la idea de que un muerto regresaba para chupar la vida de los vivos resultaba bastante lógica para la época. Es así como el vampiro se convierte en una metáfora de una enfermedad que pues es contagiosa. Llegamos finalmente al siglo XIX con la transformación definitiva del vampiro en una figura literaria. Aquí entran los señores John Polidori, Sheridan Le Fanu y finalmente Bram Stoker. Ya saben, señorones, creo que todos los que nos mama este tema hemos leído a estos señores. Ellos toman el folclore y lo refinan para convertir al vampiro en este personaje que ya es sofisticado y aristocrático. Como ya sabemos, Drácula condensa miedos victorianos relacionados con la sexualidad reprimida, el colonialismo, la decadencia moral y la amenaza del extranjero. En este caso, el vampiro ya no es solo un cadáver que está animado, sino también es un depredador social, alguien que invade cuerpos tipo súcubo, los deseos y también territorios. O sea que también tenemos vampiros gentrificadores. Desde entonces, la imagen que tenemos de los vampiros ha mutado totalmente. Cada época, al igual que con los aliens, como se los dijimos en el episodio de los aliens, va a crear el vampiro que necesita. Monstruos divinos, problemas médicos, aristócratas corruptos, amantes trágicos, ya saben, estos romances humano-vampiros que nos gusta ver también, seamos muy honestos, o un adolescente de 500 años con glitter, ya saben de qué película estoy hablando, pero bueno, la permanencia social y cultural que tiene se debe a que el vampiro nunca habla realmente de la muerte, sino que habla de la vida, de aquello que tememos perder, de lo que deseamos y también de lo que reprimimos. Y también de los límites que nos negamos a aceptar. Ahora sí, vámonos al precioso análisis, que todo esto anterior fue un contexto histórico, social, cultural que quise meter. Un poquito quiero pensar diferente a todos los videos de vampiros que hay en internet. Creo que realmente no está tan alejado a lo que hay en internet porque de algún lado saqué la información. Pero sí, bueno, si metemos el mito del vampiro y a Freud en una licuadora, tenemos una problemática profundamente ligada al deseo, al cuerpo, a los límites del yo y un chingo de pulsiones, porque el vampiro encarna una forma extrema de la relación con el otro. También una relación que no admite separación y tampoco pérdida, y que se sostiene sobre una apropiación radical de la vida ajena. Desde esta perspectiva, el vampiro no representa simplemente al muerto que regresa, sino también una subjetividad que se niega a aceptar la falta. Para comprender un poquito mejor esto, es necesario que hablemos sobre lo que Freud llamaba pulsión. A diferencia del instinto, la pulsión no tiene un objeto fijo y tampoco una finalidad natural. La pulsión es una exigencia constante que nace del cuerpo, pero solo puede satisfacerse de manera parcial y desplazada. En el caso de los vampiros, la sangre se presenta como un objeto privilegiado, pero no por su valor biológico, sino por la carga simbólica que tiene. La sangre condensa la vida, el linaje, calor y también presencia. El vampiro, al beberla,
no se alimenta en un sentido fisiológico, sino que intenta resolver una tensión pulsional imposible de colmar, porque esta repetición incesante del acto muestra con claridad que nunca hay una satisfacción definitiva. La pulsión insiste porque su meta es estructuralmente inalcanzable. De hecho, si lo observan bien, el vampiro constantemente siempre quiere más, quiere más, quiere más. Incluso cuando acaba de convertirse en este vampiro bebé, llamémoslo así, la progenie de alguien, y que el vampiro papá, por así decirlo, es que no, ahí sí no tengo el nombre correcto, pero le alimenta a su progenie, es insaciable, quiere más y quiere más. Y este punto se articula junto con otra noción central que sería la compulsión a la repetición. Esta teoría explica por qué el sujeto repite experiencias que no le producen placer y que incluso le resultan mortíferas. Los vampiros están condenados a repetir su acto una y otra vez. No porque obtenga un goce pleno de esto, sino porque la repetición misma sostiene su existencia. El acto de morder, drenar y dominar al otro no conduce a un cierre, sino a una insistencia que mantiene al sujeto en un circuito cerrado. Este rechazo al tiempo conecta directamente con la problemática de la muerte. En la pulsión de muerte, que es el tánatos, no se entiende como un deseo consciente de morir, sino más bien como una tendencia a la reducción absoluta de la tensión, hacia un estado más inorgánico. El vampiro va a encarnar esta paradoja de manera ejemplar, porque es inmortal, pero está estructuralmente orientado hacia la muerte. Su existencia no apunta a expansión de vida, sino una repetición estéril y a la clausura. Este güey no va a envejecer, no va a cambiar y muchísimo menos va a elaborar. Y todo esto porque su inmortalidad no es una victoria sobre la muerte, es una fijación en ella. Y de hecho, si lo piensan, nuevamente, libros, películas, la inmortalidad es un castigo. Va a permanecer en un punto intermedio suspendido entre la vida y la muerte, precisamente porque no puede atravesar la pérdida que implicaría aceptar su finitud. Esta imposibilidad de pérdida se manifiesta con especial claridad en la relación del vampiro con el otro. El otro no es simplemente una persona externa, sino el lugar donde se constituye el deseo. Nosotros para constituir un deseo necesitamos tener una falta. Pero ahorita voy más hacia eso, espérenme, ya me cuatropié yo solita. El vampiro no reconoce al otro como un sujeto deseante, lo ve más como un objeto de uso. La mordida que da no es como para dar un encuentro, algo rico, algo bonito, sino es una apropiación. Y aquí se vuelve pertinente la noción de incorporación, que es un mecanismo primitivo mediante el cual el sujeto intenta hacer suyo al objeto de deseo, introduciéndolo literalmente en el cuerpo. Que a diferencia de la introyección, esto implica una elaboración simbólica que es literal, violenta y no mediada. El vampiro no va a simbolizar al otro, lo va a ingerir. Y este gesto revela una fijación a estadios arcaicos del funcionamiento psíquico, donde la separación entre el yo y no yo aún no está claramente establecida. Esta dinámica, y ahora sí nos vamos a ir hacia el bello concepto lacaniano de la falta, pues se vuelve un poquito más clara, porque la falta no es un defecto, sino la condición misma del deseo, como les había dicho hace rato. Para que nosotros podamos desear, necesitamos tener una falta. Esa falta nos va a llevar el deseo y el deseo al movimiento. Entonces tenemos sujeto que desea porque algo le falta y es precisamente esa falta lo que lo va a poner a moverse. El vampiro, en cambio, no tolera la falta. Su necesidad de beber sangre no apunta a aceptar la carencia, sino a borrarla. El problema está en que este intento va a estar condenado al fracaso, porque la falta no puede eliminarse, es estructural. Entonces, el vampiro va a perseguir una plenitud imposible y en esa persecución va a quedar atrapado en un circuito mortífero de goce. Hablando de goce, hay una diferencia con el placer. El goce no está regulado por el principio de bienestar.
El goce implica un exceso, una transgresión del límite del cuerpo y del sentido. Entonces, el vampiro no obtiene placer en el sentido clásico, obtiene goce. El acto de beber sangre es doloroso, transgresor y está siempre al borde de la destrucción, tanto del otro como de sí mismo, porque también un chingo de versiones de vampiros es: si bebe la última gota de sangre del humano del que se está alimentando, se va a morir el vampiro y obviamente pues la persona que se está ingiriendo, ¿no? El goce vampírico no produce un alivio, sino una insatisfacción de la tensión. Es por eso que este güey vampiro no puede detenerse. El goce no lo va a satisfacer, lo va a consumir. El cuerpo va a ocupar un lugar central en esta lógica. Continuando en el camino de Lacan, el cuerpo no es simplemente biológico, sino un cuerpo atravesado por el lenguaje. El vampiro, sin embargo, se relaciona con el cuerpo de una manera presimbólica. La mordida es un acto que precede a la palabra. No hay un consentimiento, muchísimo menos mediación y significación compartida. Entonces, el cuerpo del otro es reducido a una superficie de extracción, una botellita. En este sentido, el vampiro va a representar una regresión a una forma de la relación con el cuerpo que ignora el orden simbólico y se va a instalar directamente en lo real, entendido como aquello que no puede ser simbolizado y tampoco integrado. Todo esto también permite pensar en la angustia. Desde esta perspectiva, no surge ante la falta, más bien va a surgir ante la amenaza de que la falta desaparezca. El vampiro va a generar angustia porque pues se presenta como un ser completo, autosuficiente, sin carencia aparente, porque ya saben, los vampiros tienen que ser archirrecontra hiper millonarios. Esta representación, me encontré un chiste ahí que decía: imagínate vivir no sé cuántos siglos, a vivir desde el año 1800 y tantos y seguir siendo miserable. Pero bueno, este güey, aparte de estas carencias, que no tiene carencias de este tipo, no necesita dormir, tampoco va a envejecer y obviamente no va a morir. Esta ilusión de completud resulta pues bastante insoportable para el sujeto humano, cuya estructura está fundada precisamente en la incompletud. Entonces, el vampiro confronta al sujeto con una fantasía de totalidad que pues está realmente bastante lejos de tranquilizarlo, sino que lo va a desorganizar. Finalmente, vamos a ver este tema de los vampiros como una metáfora radical del vínculo entre el amor y la destrucción. Porque, muy psicoanalíticamente, amar implica aceptar que el otro no puede colmarnos por completo. Y en este caso, pues el vampiro ama devorando, no tolera la alteridad. Y su amor es una posesión absoluta. Justamente por esa razón es mortal. Viéndolo donde el amor humano supone la aceptación del límite, y digo supone, el vampirismo propone su abolición. Y el resultado no es una unión, sino una aniquilación. Desde esta perspectiva, el vampiro no es una figura del deseo liberado, mis queridos amigos, sino más bien del deseo que está atrapado. No representa una transgresión creativa, va a representar la fijación mortífera. En este caso, su condena no va a ser la inmortalidad en sí, sino la imposibilidad de perder, de elaborar y de simbolizar. El vampiro no va a morir porque no ha podido vivir como un sujeto deseante. Va a permanecer suspendido en un goce que no va a conducirlo a ningún lugar. Ahora, poniendo al vampiro en planos terrenales, a mí me gusta pensar en los vampiros como en True Blood, que realmente existen y que están esperando a que creen la sangre sintética para que puedan salir y pedir por sus derechos. Pero en dado caso de que sigan siendo una cuestión de ficción, y aterrizándolo ya a un contexto donde por qué existen entre esta fantasía, y justo hablando de fantasías, tenemos fantasías humanas bastante profundas. La fantasía de una vida sin faltas, sin pérdidas y sin tiempo. Una fantasía que
desde el psicoanálisis solo puede conducir a una forma radical de la muerte psíquica si lo piensan bien. Porque como ya dijimos, la inmortalidad es el castigo del vampiro. Y aunque mucha gente le gustaría ser inmortal y piensa en el tema de la inmortalidad como algo pues chido, la realidad es otra. La realidad es que imagínense ser inmortales y ver a tus seres queridos morir, a no poder vincularte con otro porque tienes la idea persistente del dolor que te va a causar su pérdida, cosas como de ese tipo. Y esto lo voy a dejar como una entrada a hablar de las relaciones y los vampiros en el siguiente episodio, porque este pequeño análisis que hice, un poquito denso, un poquito profundo según yo, iba a convertirse en un solo episodio donde iba a meter todo el tema de relaciones y se iba a ver muy, muy, muy denso en el plano analítico, pero preferí dividirlo en dos y dedicarle su sección a cada cosa. Y así podemos unirlo a historias de ciertos vampiros y de ciertas relaciones de vampiros entre vampiros o vampiro humanos. Entonces va a estar bueno el chismecito de la próxima semana. Dicho todo esto, vamos a pasar a las poderosísimas recomendaciones para que se vayan preparando para la próxima semana, para el episodio de la siguiente semana. Vamos a ver Solamente los amantes sobreviven. Romance entre vampiros, eso sí son vampiro y vampiro. Yo sé que la recomendación pues, va a estar muy fuera del concepto de vampiros en general, pero me parece una buena idea para lo que vamos a hablar en el siguiente episodio. La saga de Crepúsculo, por lo menos la primera y la segunda película, ya las demás se me hacen too much. Yo tampoco pude verlas continuas todas, pero sí sería interesante, sobre todo por lo que se va a hablar, además de que ahí tenemos un tema de un dude adolescente eterno de 500 años con una morra adolescente que sí es adolescente, pero bueno, ya iremos a ese concepto la próxima semana. Poniéndonos más eróticos y un poco dependientes emocionales, tenemos El Ansia de David Bowie, que ya la recomendamos la semana pasada, pero también queda muy bien aquí. Bueno, Entrevista con el vampiro no quería hacerlo porque no quería recomendarles también como las básicas clásicas y también recomendarles Drácula, pero en el caso de Entrevista con el vampiro es más existencialismo que romántico, además de que el vínculo que tienen Lestat y Luis es muy intenso, así que también estaría bueno ahí analizarlo un poquito. Y quería recomendarles dos películas que están fuera del romance, pero pues yo siendo yo y aparte estamos hablando de vampiros, son de mis preciosas películas favoritas de serie B, tremendamente malas que son tan buenas. Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Sale Peter Cushing siendo Van Helsing. Es que es Peter Cushing, entonces podemos decir que tiene calidad. Y Blácula. Nada más porque la puse en el flyer, en el póster, en la portada de este episodio. Blácula y Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Esas son las recomendaciones de esta semana. Y una muy especial, por cierto, porque mucho vamos a dar ejemplos en estos episodios. Es una serie que se llama True Blood, que es la que mencionaba también en alguna parte del episodio, donde los vampiros pues ya salen a la existencia humana, admiten su existencia y piden por sus derechos a través de que crean la sangre sintética, ¿no? Entonces ahí hay todo un merequetengue de romance, mucho sexo, control, autodestrucción, destrucción entre ellos, entre otros, todos contra todos. Unos se unen, está muy raro, pero es una de mis series favoritas también. Dicho todo esto, me gustaría abrir una pregunta que probablemente siga resonando después, porque hablar de vampiros vinculándose con otros no es hablar de otros, entre comillas, es hablar de formas de relación que, pues, en distintos momentos todos podemos habitar. Cuando nos aferramos, cuando no soltamos, cuando confundimos el amor con fusión. Y, ¿no les suena familiar? Entonces, vean estas películas, que el episodio que viene la próxima semana va a haber una tremenda proyectadota.
de todos, no solamente mía. Aquí nos proyectamos todos. Si este episodio te dejó pensando, te inquietó, te dejó con más preguntas que respuestas, déjalas aquí para ver cómo las resolvemos o ver qué otro chisme podemos sacar. Déjenlas en los comentarios. Recuerden que el psicoanálisis no busca cerrar sentidos, sino abrir espacios para que algo nuevo pueda decirse. Les recuerdo que nos sigan en Spotify y también nos dejen sus opiniones con las estrellitas como en Uber. Ya pueden comentar en Spotify, yo siempre dejo ahí activados los comentarios para que me vayan y me cuenten un chisme o me opinen sobre lo que están pensando en el proceso que escuchan el episodio. Lo mismo hacen en YouTube, se suscriben, dejan campanita, reaccionan, dejen likes, güey, si ya llegaron hasta aquí. Dejen en like, por favor. Eso va a ayudar a que yo siga teniendo motivación de hacer esto. Y también los comentarios de odio, porque eso es divertido. Nos divertimos con los comentarios de odio. Les recordamos nuestras poderosísimas redes sociales. Nos encuentran en Instagram y TikTok como @bestiasocultas, _ que por cierto, les dejamos ahí un videíto de las fotos que nos hicieron con mucha sangre, que fue la inspiración para que esta temporada se dedicara a los vampiros. Y pues para que vayan, lo chismeen, lo likeen. A mí me encuentran solamente en Instagram como @_Jack Romero. El Jack se escribe JACQ. Y pues nada. Gracias por haber llegado hasta acá. Nuevamente, si estás aquí escuchando esto, dale like al bendito video y compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando, explorando cómo se juega con el deseo, porque ay, estoy emocionada. Les decía que iba a ser esto más extenso, pero iba a durar muchísimo, se iba a escuchar muy de hueva y necesito referenciarlo un poco más. Hasta entonces, recuerden cuidar sus límites, queridos. No olviden que amar también implica dejar vivir.